Vamos a partir nuestra clase de hoy, que en el fondo es la continuación, ¿cierto?, de lo que veníamos, de lo que hicimos el otro día, pues el día lunes. ¿Sí? Sí. Ya. Le doy la bienvenida a Rosicela, le doy la bienvenida a Nicolás, a la Jenny que estaba por ahí, que ahora no la veo. Y bueno, vamos a partir, ¿cierto?, con la clase. Vamos a compartir la pantalla. Déjame cerrar esto que tengo acá y esto lo voy a poner aquí. Ya, voy a compartir la pantalla y es esta de aquí. ¿Están viendo la pantalla que dice módulo unidad de aprendizaje número 1? Sí, profe. Ya, eso, me tienen que retroalimentar, chiquillos, porque si no, no veo, ¿ya? Ok, entonces, habíamos quedado por acá abajo, me acuerdo. Déjame ver dónde quedamos. Aquí, en los tipos de mantenimiento. Bueno, vamos a hacer un repaso muy simple para que vayamos recordando lo que estábamos tratando, ¿cierto? Estábamos en la clase 1, que era el criterio de evaluación 1, es el teníamos que como que darle la materia. Profe, buenos días. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo está? Bien, bien. Ya, me alegro mucho, bienvenida. Entonces, estamos en el criterio de evaluación 1, ejecuta el mantenimiento de redes de distribución de agua de acuerdo a lineamientos establecidos en el sector y normativa vigente. ¿Ya? Entonces nos íbamos a ocupar del mantenimiento de redes de distribución de agua. Y vimos varias cosas la clase pasada. Incluso dejamos material, ¿cierto?, ahí en recursos complementarios para que ustedes también los pudieran ver. Las clases están subidas. Subimos también las clases grabadas. ¿Alguno tiene problema con eso o están súper bien ubicados en el aula virtual? El silencio otorga, ¿cierto, Jimena? Ya. Por mi parte, yo no tengo problemas, profe. Y eso es lo Sí, bueno. no, yo bien, igual, profe. Súper. Y si lo tienes, pues me tienen que decir, oiga, profe, sabe que no encontré tal o cual cosa, y ya. Entonces, habíamos hablado de esto de la ley, ¿cierto? El Estado, hay una ley general de servicios sanitarios, es un repaso nomás, que era la 33, yo esa ley se la dejé ahí porque la quiera ver. Entonces, esta nos decía que las empresas que estaban encargadas, pues tenían que ser las responsables y cumplir con las personas, con los clientes. Entonces, para eso iba a haber alguien del Estado que supervisara a estas empresas y era la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que se abrevia como SIS, Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y por supuesto que esta superintendencia estaba bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Que es el MOP. ¿Ya? Eso estamos claritos hasta ahí. Y de ahí empezamos a hablar de las empresas sanitarias, cuál era la responsabilidad que tenían que hacer. Hablamos de los inspectores de obra, hablamos de la normativa, ¿cierto? De las unidades de turbiedad, que antes eran 5 y ahora se había bajado a 2. Hicimos unos cálculos, me acuerdo, para Valle, cuánto tenía que ser. Después seguimos hablando de la norma chilena, la 409.1, y que ahí definía las especificaciones del agua potable, cómo tenía que ser, cuánto eran sus máximos, sus mínimos. Y después ya nos metimos directamente a lo que era el mantenimiento de redes de agua potable. Y ahí empezamos a hablar un poquito de cómo eran las distribuciones de redes y sobre todo las que van bajo tierra. Y miramos este dibujo y ahí empezamos a ver que había agua potable, ¿cierto? El azul puede ser agua potable, la otra, las blancas, estarán aguas residuales. También pudimos ver unas amarillas que podían ser gas, por ejemplo.
otras rojas que podían ser, no sé, de teléfono, por decir algo. Y así hay unas negras aquí y quizás cuántas más cosas enterradas hay, lo cual por un lado es muy bueno, porque si no, te contamina mucho el paisaje visual. Si ustedes ven de repente las calles aquí en La Serena o mismo Santiago, sectores que está lleno de cables arriba, y eso como que nosotros ya nos acostumbramos a eso, no nos llama la atención, pero en realidad es súper feo pues, ver toda esa cantidad de cable que anda dando vuelta por arriba. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Es a tomar todos esos cables, simplificarlos en fibra óptica o en otra tecnología y meterlos debajo de la tierra. Y así ya tu visión queda más libre y se agradece, se encuentra más bonito todo. Y fíjate que no nos damos cuenta de eso de los cables, ¿eh? Eso es verdad. Ya. Y después seguimos hablando del mantenimiento y hasta aquí llegamos. A los tipos de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, en los tipos de mantenimiento, porque las clases, acuérdense ustedes que son una semana, otra semana, teníamos 15 semanas, ya hicimos una semana de introducción, esta es la segunda semana, esta semana es la primera clase, por decirlo así, entonces se conta la hacemos en dos partes, la hacemos los lunes y la otra parte los viernes para que no sea muy pesado, porque si no serían muchas horas, ¿ya? Entonces seguimos en la clase 1 de la semana 2. Bien, entonces teníamos dos tipos de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el correctivo. Ya más o menos nosotros ya intuimos lo que es un mantenimiento preventivo, por cierto, que es lo mejor. Siempre, como dice el dicho, pues, es mejor prevenir que curar. Y estas prevenciones, por ejemplo, la minería, no sé si alguno ha tenido contacto con la minería, ahí las normas de seguridad, prevención son pero extraordinariamente elevadas, ¿no? Y por eso que tienen tan pocos accidentes, estando en un rubro que históricamente el siglo pasado y antepasado pues, se moría mucha gente en las minas, ¿ya? Se derrumbaban por explosiones, por atropellos, por electricidad, por, por tantas cosas. Y entonces esto se fue perfeccionando. Yo diría hoy día que la minería, hay otros rubros, por supuesto, pero la minería, la aviación, póngale usted, la aviación tiene unas normas de seguridad y de prevención, ¿cierto? Y de anticipo a extraordinarias. Pues por eso que los aviones son el método más seguro de transporte. Usted me dirá, pero ¿cómo? Si el otro día escuché que se cayó un avión, ¿sí? Sí se caen también. Pero la comparación de todos los miles de aviones que están volando en este minuto, con por ejemplo, la comparación de los autos, ¿cuántos choques al día hay? ¿Y cuántos autos hay? ¿Cuántos barcos chocan? ¿Cuántos trenes? En fin, camiones. Los aviones son lo más seguro, estadísticamente hablando, ¿ya? No son infalibles, o sea, usted no me va a decir, oye, el avión no se va a caer nunca, no, si se cae. Pero de la probabilidad que te toque es bajísima. En cambio, vente de Ovalle para acá, para La Serena, y la probabilidad que te pase algo en el camino sube, ¿ya? Sube. Entonces, ahora con esta carretera, obviamente que bajó la inseguridad vial, porque es una carretera que está bastante bien hecha, tiene sus detalles, pero está bastante bien hecha y eso te da seguridad. Y eso al final estamos hablando de prevención. Y es lo mismo que ocurre aquí por los tipos de mantenimiento, estamos hablando de agua potable, ¿cierto? La mantención, entonces acciones de inspección, seguimiento, todo eso es prevenir, es el mejor sistema del mantenimiento, es la prevención. Dice aquí que el mantenimiento preventivo está programado, fíjate, está programado, o sea, saben cuándo tienen que hacer tal o cual cosa. Es como te decía yo, pues como en los aviones. ¿Sabe usted que en los aviones las piezas se cambian no porque estén viejas o porque estén desgastadas o porque estén con un ruidito? No, se cambian por horas de funcionamiento. El neumático, los neumáticos de los aviones resisten, no sé, 50 aterrizajes, por decirte algo, yo no me sé la cifra bien.
y después tú los cambias. Y el piloto puede decir, oiga, pero si los neumáticos se ven bien todavía. No, se cambian. Una pieza de una turbina ya tiene por hora, tiene 1000 horas y cumplió las 1000 horas y la cambia. Aunque esa pieza está impecable, igual se cambia. Eso es prevención. Aquí tenemos que hacer lo mismo o tender a hacer lo mismo, ¿cierto? No creo que sea tan exigente esto de las redes de agua, pero sí tienen aquí, como dice, un mantenimiento preventivo, programado, se programan. ¿Qué más dice? El tiempo que el elemento no está en uso es dedicado exclusivamente a la operación propiamente dicha. Por esta razón, el tiempo de mantenimiento preventivo es siempre inferior al tiempo de mantenimiento correctivo. Claro, pues siempre te demoras más en corregir algo que cuando tú lo vas haciendo de forma preventiva. Por una preventiva vas, observa, miras, anota y ya. En cambio, cuando tienes que cambiar una tremenda válvula, te lleva a lo mejor días en ese trabajo. Entonces, el mantenimiento preventivo indudablemente es una pieza clave en el mantenimiento de redes, ¿ya? Y de muchas otras cosas. Pero bueno, igual tenemos que entrar a un mantenimiento correctivo, ¿cierto? Claro. Este se realiza después de un fallo o rotura. O sea, entramos a corregir. Una vez que ya quedó el desperfecto, ahí usted tiene que entrar con el mantenimiento correctivo. ¿Sí? Por ejemplo, una avería por las fugas, normalmente es por las fugas, y empieza a salir el agua o revienta una tubería porque exceso de presión. Entonces ahí ya tenemos que ir a corregir. El mantenimiento correctivo incluye 5 periodos de tiempo, dice, ¿ya? En los cuales el elemento del fallo no está operativo. Primero, el tiempo transcurrido desde que se produce la avería hasta que se detecta o tiempo de respuesta. ¿Sí? Estamos en una red de distribución de agua y resulta que empieza a haber una fuga. Y ahí está la fuga, y sigue la fuga, y sigue la fuga, y nadie la ve, o si la ve no le da importancia, porque todavía no pasa por ahí el técnico. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que llamar, ¿o no? ¿Han llamado alguna vez ahí a la empresa de agua? Oiga, ¿sabe qué? Se rompió un grifo y el agua está saliendo. Ah, ya, muchas gracias, vamos a ir a verlo. Unidad 4, acérquese, en fin. Todo ese tiempo, ¿cierto? Que pasa, ese tiempo es un tiempo, como dice aquí, son 5 periodos de tiempo. Ese es uno, el de la respuesta, entre que se produjo y el tiempo de respuesta. 2, el tiempo necesario para contar con quién efectúa la reparación, o sea, disponibilidad del personal técnico. Ya, oye, sí, efectivamente aquí se rompió la cañería número 8 de 18 pulgadas. Ah, ya, listo. Y el encargado, a ver, ¿quién tengo para mandar para allá? Estos cabros que tengo en mantención están reparando otra cuestión, no tengo a nadie acá. Se da cuenta ahí entre que mande al equipo correspondiente también pasa otro tiempo. Después, el tercer tiempo, el tiempo que transcurre hasta disponer de los cambios necesarios para reparar el fallo. O sea, tienen que llegar los especialistas, tienen que abrir y tienen que decir el diagnóstico. Ah, se rompió la válvula de mariposa de 4 toneladas, hay que cambiarla. Y oye, ¿tenemos válvula de mariposa de 4 pulgadas? No, aquí no tenemos, hay que pedirla a Santiago. Chúpale, ya, pídela a Santiago. Y ese otro tiempo, ¿se da cuenta? El tiempo necesario para subsanar la avería. Llegó la válvula, ahora empecemos a trabajar. ¿Cuánto nos vamos a demorar en cambiar todo eso? Y por último, el último tiempo, el tiempo para la nueva puesta del servicio de la red, limpieza, desinfección, tiene que limpiar, tiene que volver a tapar, tiene que empezar a dar el agua, y ese también es un tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos los 5 tiempos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Excelente. Después viene, estamos acuérdense lo que estamos viendo, por los tipos de mantenimiento. Tenemos preventivo, correctivo, y después tenemos lo que es la reparación, ¿ya? Dice, ¿cuándo se produce esto? Cuando hay una incorrecta elección de los materiales en la red. Por ejemplo, ¿cuándo
cuando yo tengo que reparar algo, se produce por ciertas causas que están bien determinadas. Primero, es cuando yo elegí mal el material que tenía que poner. Vámonos al mismo caso que estábamos hablando de la famosa válvula de mariposa, de decir 4 toneladas, en realidad no era esa la válvula, era otro tipo de válvula, era una válvula de otras características. Entonces ahí lo más probable es que vaya a fallar esa válvula porque no era la indicada para ponerla ahí. Entonces, una incorrecta elección de los materiales. Después, una deficiente instalación y asentamiento de las tuberías. Claro, pues sí. Ok, llegó la válvula correcta, pero no la instalé bien. No le apreté el torque que le tenía que dar, o no la alineé, no la nivelé, y esa desnivelación me va a provocar después un problema. ¿Se da cuenta? Entonces, también ahí tenemos ese tipo de problemas. Después viene lo normal, la corrosión. El agua es corrosiva. El agua con el tiempo es corrosiva. Ahora, si es un agua con sedimentos, con elementos químicos, más corrosiva. Imagínense, el agua del mar es muy corrosiva, ¿cierto? Porque el agua que tiene muchas sales. Después deficiencia en las válvulas mismas. La misma válvula puede que venga con algún problema, pueden haber sobrepresiones. Mire, la red de agua potable, usted tiene que tener presión. Usted abre el grifo de su casa, ¿con cuánta presión tiene que salirle el agua, Jimena, en su casa, según la norma? No le escucho nada. Buena pregunta, profe. Buena pregunta, ¿cierto? Rosicela, ¿con cuánta presión tiene que salirle de acuerdo a la norma en su casa? O usted puede poner una queja, ¿cierto? ¿Cuánta presión? No sé si voy a estar bien, pero es de 15 a 70 metros columna de agua, ¿no? ¿O es ¿Cuánto? de 15 a 70 metros columna de agua? No, es muchísimo, Rosicela, muchísimo. Son muchos kilos, no, es menos. A ver, Nicolás, ¿te acuerdas tú cuánta presión tienes que tener en tu casa según la norma? No, profe, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Y la Jenny? Lo que recuerdo es de 7 metros columna de agua a 14 metros columna de agua. Ya, pues los 14 me gustan más. 14 metros de columna de agua, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado son? Estudiantes de técnico de nivel superior de tercer semestre. 14 metros de columna de agua, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado son? Oye, pero si esto lo hemos, ¿cuántas veces lo vimos y les dije en clase, esto es así, esto es así, esto es así, esto es... Desde luego, oye, ya, repaso, 10 metros de columna de agua es 1 kilo de presión. 10 metros de columna de agua es 1 kilo de presión y se los demostré, acuérdate, en la clase allá abajo, en la sala 4, cuando lo demostré y tiramos una cuestión para arriba y dijimos, ve, esto es. Pero entró por aquí y salió por allá, ¿no? No puede ser, usted ya está en tercero, ojo, le queda un semestre más y ya después no puede salir ahí al campo laboral y que le digan, oye, ¿cuántos son 18 metros de columna de agua? Usted que es técnico de nivel superior y usted no sepa esa respuesta. No, no puede ser. Entonces, anótelo, apúntelo ahí. Jimena, Jenny, Rosicela, Nicolás, Redmi 9. ¿Quién es Redmi 9? Profesor, buen día, Yelko Pastene. ¿Pablo? No lo he configurado. ¿Me escuchó? ¿Es Pablo o no? Profesor Yelko Ah, el Pastene. Yerko, ya, Yerko. Yerko, ponle tu nombre, vos. Y no Porque, configuré el celular con... claro, pero se lo cambia aquí en el Zoom, le puede poner su nombre. Porque después, cuando se guarda la automática la lista,
va a decir Redmi 9 y yo no voy a saber quién es el Redmi 9, pues no. Ahora lo anoté aquí en el cuaderno, pero cámbiele ahí el nombre para que en Zoom aparezca su nombre, Yerko y su apellido. Sí, claro, ¿ya? Sí, vale. sí. Ok. Entonces, jóvenes, el repaso, y es muy fácil la relación. ¿Por qué? Porque 10 metros es 1 kilo. Por lo tanto, 15 metros es 1,5 kilos. Los 14 metros que dijo la Jenny son 1,4 kilos. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuántos serían entonces? Dijo entre 7 y 14. ¿Cuántos serían 7 metros de columna de agua? ¿Cuántos kilos por centímetro cuadrado serían? Claro, pues 7 metros de columna de agua. ¿Cuántos kilos por centímetro cuadrado son? Estamos hablando de presiones. Piense, 1 kilo son 10 metros. Haga una regla de 3 si quieren. 1 kilo son 10 metros. 0,7 posee. Exactamente, Redmi 9. Perdón, Yerko. Correcto. 0,7. Sí, es muy fácil, chiquillo. 5 metros son 0,5. 9 metros son 0,9. 10 metros es 1. Recién alcanzó el 1. Y de ahí para arriba, por ejemplo, 13 metros de columna de agua, 1,3. 18 metros, 1,8. 20 metros, alcanzó el 2. 2 kilos. ¿Por qué? Porque 10 metros son 1 kilo. Entonces usted vaya haciendo la conversión, que es muy fácil, no es complicado para nada. Oye, 36 metros de columna de agua, ¿cuántos kilos son? 3,6. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Es que esto lo tienen que tener claro, tienen que saber que 1 metro cúbico de agua son 1 tonelada, pesa 1 tonelada, que 1 metro cúbico de agua son 1000 litros. Esas cosas son básicas, las tienen que saber sí o sí, porque se van a estar topando toda su carrera, todos los módulos que quedan y los que han hablado para atrás también, yo creo que se lo han dicho, pero un montón de veces. Son cuestiones que ustedes tienen que saber. Es como los electricistas tienen que saber qué es lo que es un volt, qué es lo que es la ley de Ohm. O sea, son cuestiones básicas de los electricistas. En su caso, que usted está estudiando gestión de recursos hídricos, tiene que saber lo de las presiones. Nosotros trabajamos mucho con presión, ¿cierto? Con el agua. Todos los sistemas de riego tecnificados, por ejemplo, todos van bajo presión. Las mismas tuberías, estas que estamos hablando, oiga, ¿cuánta agua le tiene que llegar a su casa? Según la norma, tienen que llegar 2 kilos o 20 metros. Entonces tiene que ver, puede medirlo con un presionómetro y ver si le está llegando eso a su casa. ¿Sí? Ya. Continuamos. Estamos en la reparación, jóvenes. ¿Qué más dice? Dice, es posible, orígenes de la fuga se deben tener en cuenta en el manejo operacional de una red y en su mantenimiento preventivo con el fin de prolongar su vida útil sin fallo. Ya está bien eso. En este apartado se indican la forma general de las tareas encaminadas a reparar las pequeñas fugas o averías que aparecen durante la misma. Aquí uno de los principales problemas de las redes de agua, ya sea potable o no potable, o aguas de riego, son exactamente las fugas, ¿cierto? Porque se entiende, porque se está pasando agua con el tiempo, con los años, dependiendo de los materiales, y cómo haya sido la instalación original, ¿cierto? Si el ingeniero, si el técnico de nivel superior calculó bien los materiales, enterró bien las tuberías, puso las válvulas correctas, eso va a durar 40 años, que es lo que tiene que durar, o 50 años. Eso es lo que le dice el fabricante, siempre que lo instale todo bien. Pero si no, pues van a venir problemas, ¿ya? Dice, ¿qué más? En todos los casos será siempre necesaria una rápida actuación, identificación de la avería, lo primero, elección del procedimiento de reparación y su ejecución, por supuesto, ¿no? El tipo de reparación a realizar de la tubería dependerá del daño que se haya producido sobre la misma y dependerá también del material y tipo de tubería. Pero grullo, lo que estoy hablando, lo que está escrito. En general, los criterios de selección en una reparación son, fíjate, estos son, ¿cuáles en general los criterios? Entonces aquí lo voy a subrayar.
porque es importante eso, y esto lo subrayamos con este de aquí. Dice, en general, los criterios de selección en una reparación son, primero, el tipo de rotura. Si es una rotura neta, o sea, una rotura, si es una rotura, si es con una picadura, a veces con las piedras, cuando tú instalas una tubería, por ejemplo, de PVC, ¿ya? En el suelo, y no pones una capa de arena abajo, esa tubería, por el peso que va a tener por el agua, primero por ella misma, por el peso de la tubería, segundo por el agua, que también pesa, y tercero por la tierra que le echas arriba, que también pesa, y si abajo no le pusiste una capita de arena, una cama, una piedra que esté en contacto con eso y con ese peso a través del tiempo te puede provocar una fisura o un reventón, ¿cierto? Vale. Entonces, los criterios para la selección en una reparación son, primero tengo que saber qué tipo de rotura. Segundo, el material de la tubería. ¿Qué tubería es? ¿Es fibrocemento? ¿Es PVC? ¿Es polietileno? ¿Qué características tiene? ¿Ya? Después, el diámetro exterior del tubo. ¿Se acuerdan de los diámetros? Diámetros nominales que se llaman. Son los diámetros que yo tengo que tener en la tubería. Pues no saco nada con pedir, oye, José, mándame 18 tubos de tubería. Con eso, José te puede mandar lo que quiera y está bien. Porque no le especificaste. Tienes que especificarle, es la tubería, mándame tubería de PVC de 6 atmósferas de presión y del diámetro de 120, por decirte cualquier cosa, ¿no? Entonces le tienes que dar el material, el diámetro y la resistencia. Acuérdate que las tuberías vienen con la resistencia a la presión, vienen medidas en atmósfera, ¿sí? Se los tienes que haber pasado a algunos profes. Hay tuberías de 6 atmósferas, tuberías de 7 atmósferas, tuberías de 10 atmósferas. Una atmósfera es aproximadamente 1 kilo, ¿ya? No es igual, pero para un cálculo rápido lo puedes sacar así, aproximadamente, ¿ya? Vea bien cuánto es una atmósfera después y nos da bien el dato. Pero para un cálculo rápido se puede decir que una atmósfera es 1 kilo. Entonces, las tuberías vienen, los materiales con los cuales están hechas vienen para resistir ciertas presiones. Pues hay tuberías de 6 atmósferas y si usted le mete 10 atmósferas de presión o 10 kilos, lo más probable es que vaya a romper esa tubería por un exceso de presión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Está clarito? ¡Qué bueno! Hola, profesor. Súper. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ya Hola, tengo que decirle a usted, ¿no? Ya. Traten de llegar a la hora, jóvenes, a las clases, porque es su responsabilidad. Bien, el elemento de reparación es importante a la hora de la selección de los criterios. Tengo que saber todo lo que hemos dicho antes y además tengo que saber qué elementos de reparación tengo que tener, ¿cierto? Como dice acá, abrazadera, manguito autoblocante, la virola, el serrucho, el soplete, todas esas cosas son los elementos que lleva, el pegamento, ¿cierto? El pegamento especial ese para tubería, todos estos elementos son los que tenemos que tener claro. Ya. Entonces, aquí también hay reparación sin cortes de tubería, ¿ok? No tenemos que entrar como a picar tan profundo y como bien se señala aquí, son tuberías pequeñas, ya, son tuberías, no tuberías, son roturas pequeñas o pequeñas fisuras que no tenemos para qué entrar a hacer grandes cortes en la tubería, sino que más bien se pueden incluso reparar ahí mismo, como poner un parche, ¿cierto? Con una abrazadera, con un acople flexible, en fin, que es de menor tiempo de reparación y no es tan complejo repararlo, ¿ya? En estos casos, en los daños, en los que el daño, perdón, ocasionado en la tubería es pequeño, por ejemplo, un picotazo, a veces están buscando una fuga, no sé si a lo mejor no les ha tocado, pero por ejemplo, en el campo, ¿cierto? En un riego tecnificado, de repente hay una fuga y aparece una mancha, y tú sabes que por ahí va la tubería principal, pues una tubería de 110, por decirte algo.
está enterrada 1 metro, ¿ya? Y yo sé que va por el lado del camino porque tengo los planos. Sé que la tubería va por aquí. O yo mismo estuve cuando se instaló el sistema de riego. Y yo me acuerdo bien que por aquí iban las tuberías porque se hicieron unas zanjas grandes con unas máquinas y de ahí se metieron las tuberías. Y yo como encargado me acuerdo, ¿ya? Si no estuve cuando se hicieron estas instalaciones, no importa, tengo que tener un plano. Toda instalación de red de tubería, de agua potable, de agua servida, de riego tecnificado, todo tiene que ir con un plano. Entonces tú vas viendo que la tubería principal, que está al lado del camino, nunca se hacen en el medio de los caminos, normalmente se hacen a los lados. A veces sí se hacen al medio porque no hay cómo hacerlo en otro lado, y lo trata de hacer justo medio a medio, cosa que las ruedas no estén pasando por ahí por la tubería, sino que por lo menos pasen medio a medio, o sea, dejen libre la parte del centro, ¿ya? Vale, o sea, también puede ser. Y tú ves una agua que está saliendo, empiezas a buscar cómo. Bueno, o tienes una máquina, una retroexcavadora, ¿cierto? Y vas buscando, o llegas hasta cierto nivel y después las personas empiezan con palas y chuzos porque saben que están cerca. Y en una misma de esas tratar de investigar dónde está la rotura, tú puedes provocar otra rotura porque a lo mejor no calculaste bien y en ese picotazo que le hiciste rompiste la tubería. ¿Ya? Eso pasa, jóvenes, pasa en la vida real, pasa en el campo y pasa también en la ciudad. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Claro, lo que estábamos hablando aquí, esto se puede reparar con una pieza de reparación, esto ya lo habíamos visto. Dice, dado que no se realiza el corte del tubo, la pieza debe estar partida o debe permitir su desmontaje con el fin de que pueda ser acoplada a la tubería. Claro, ahí tú puedes desacoplar una parte, reparar y volver a acoplar de nuevo. ¿Ya? Bien, en estos sistemas de reparación son relativamente rápidos, ¿cierto? Porque son de menor cuantía, son relativamente rápidos, ya que tras destapar la tubería se pueden instalar la pieza de reparación y esto se cierra rápidamente. Listo. Ahora viene la otra parte, que es la reparación con corte de tubería. Aquí sí que tenemos que entrar a picar. Dice, si la avería producida es de una dimensión importante, la reparación de esta se realizará mediante la sustitución del tramo de la tubería afectada. O sea, si ya es mucho el largo que tiene la fisura, ¿cierto? O la rotura propiamente tal, pues conviene cambiar el tramo completo. Las tuberías normalmente, ¿de cuántos metros son de largo? Jóvenes. Rosicela, ¿de cuánto es una tubería de largo? Nicolás. Oye, se fueron todos. No hay nadie. ¿Una tubería de cuánto, profe? No lo escuché. ¿Cuántos metros de largo normalmente se venden las tuberías? 3. 3 metros. De 6, profe. No son 3. Otro. 6. 6, pues. 6. Bien. Verdad. Por ahí va. Normalmente las tuberías son de 6 metros, ¿ya? Normalmente. Entonces, cuando tú en una tubería de 6 metros tenías 1,5 metros con problemas, mira, ¿sabéis qué? Cambiemos el tramo completo nomás. Entonces se cambia el tramo completo. Eso es lo que son las reparaciones con corte. Estas, claro, duran un poco más, la reparación misma dura un poco más, pues lógicamente, porque estamos haciendo más trabajo, ¿ya? Bien. Después, bueno, habla aquí que las tuberías de fibrocemento, ya las tuberías de fibrocemento se ocupan cada vez menos, ya han sido reemplazadas por el mismo PVC, por polietileno, por materiales que incluso duran más, son más resistentes que el fibrocemento, ¿ya? Aquí dice que se pueden reemplazar por otros materiales plásticos, claro, lógico. Ya, entonces, ¿en qué estamos hablando? Estamos hablando de los tipos de mantenimiento, ¿ya? Para que sepamos lo que estoy hablando yo.
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, la reparación, era lo que estábamos hablando, y estábamos hablando de reparación con corte de tubería o sin corte, y después viene la rehabilitación, ¿ya? Dice, la rehabilitación de tuberías se pretende restaurar la capacidad hidráulica de una tubería que ha sido afectada negativamente por corrosión en su interior. A veces ya pasan los años y ahí se sedimentan, las tuberías empiezan a tener en la parte de abajo normalmente un sedimento o por los lados corrosión. Entonces la verdad es que esa tubería está buena todavía, no hay para qué cambiarla, pero sí hay que hacerle una buena rehabilitación, como se dice. Entonces ahí a lo mejor tenemos que entrar con algún tipo de lavado, con algún tipo de rodillo, con algún tipo de cepillo. Es como lo que se le hace a los pozos profundos, a veces ya cuando tienen mucho óxido, hoy día en los pozos profundos meten unas cámaras, ¿ya? Por el pozo para abajo. Y tú vas viendo en un monitor, al ladito yo lo he visto, y se va viendo cómo está la tubería del pozo, que son metálicas con unos hoyitos por los lados para que entre el agua. Y eso de repente ya está tan oxidado que hay que empezar a meter unos rotores para que te vayan sacando todo el óxido y no se te tapen los filtros del sistema arriba, ¿ya? Entonces, esa es una, por ejemplo, rehabilitación. Pasarle este rodillo, limpiar la tubería, eso es lo que es una rehabilitación, ¿ya? ¿Qué más? Existen distintos sistemas de rehabilitación, pues lógicamente el método tradicional requiere la apertura de la zanja y de la intervención de poceros especializados. Poceros son los que trabajan en los pozos. Las tecnologías actuales de rehabilitación de tuberías permiten disponer de maquinaria especializada, tipos de plástico. Estos son todos trabajos súper especializados. Es lo mismo cuando tú vas a hacer un pozo, tú contratas a una empresa y llega un camión con unos cables, con unos motores, llegan unas personas, unos generadores, instalan toda una faena y se ponen a hacer el pozo propiamente tal, o un sondaje, como quieras hacerlo tú. Pero son equipos súper especializados, tanto los equipos mismos como las personas que están ahí, pues son gente que tiene muchos años haciendo esos tipos de trabajo, ¿ya? Dice, estos sistemas de rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja cada vez se ocupan más con mayor frecuencia, ya que logran evitar incómodas obras como cortes de calle y acerado, ¿sí? A ver, claro, lo que pasa es que hoy día hay unas máquinas, no sé si otros profesores se lo han mostrado a ustedes, pero hay unas máquinas que logran captar las fisuras en las tuberías. ¿Sí? Se lo han mostrado Jimena, otros profesores, esos equipos, que tú vas caminando por arriba por donde y la tubería está enterrada, pero tú vas con el equipo por arriba y con una tecnología de sonido, no me acuerdo bien cómo era, te empieza a indicar dónde pudiera estar la fisura. No, o la profe, rotura. no nos han mostrado eso. Por lo Ya, menos yo no la he visto, no sé, no, lo que yo recuerdo, no. ya, lo voy a anotar para ver. Profe, Dime. ese equipo lo vimos con el profesor Francisco Serva. A Se ver, llama para encontrar la fisura invisible. exactamente. Ah, esa clase no me conecté, pero Ah, fueron varias ya, de profesor que me perdí. ya, oye, ¿y se acuerda cómo se llamaba la máquina esa o no? Que detectaba la fisura. No, profe, pero sí mostró imágenes. Ya. Voy a ver si la puedo encontrar yo para que la conozcan, ¿ya? Ok, anotado. Bueno, y ustedes también, pues anótenlo por ahí, si lo pueden buscar, pues mejor que mejor. Dice, estos sistemas de rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja cada vez se utilizan más. Porque claro, no tienes que cortar el tránsito. Pues mira aquí, fíjate esta foto. Dice rehabilitación de un tramo de tubería con apertura de zanja y sin apertura de zanja. ¿Ya? O sea, aquí tienes que cortar el tránsito, tirar los vehículos por este lado de allá, por este otro lado. Es toda una complejidad. Y en esta otra foto se está trabajando aquí y aquí en estos puntos y casi no es necesario, a lo mejor, una pequeña desviación del tránsito. ¿Ya?
Es importante también señalar que el servicio de la línea generalmente se mantiene mientras se ejecutan los trabajos y solo se realizan las interrupciones necesarias para instalar los bypass. Es lo que te digo, ¿no? Porque cuando te interrumpe el tránsito en ciudades grandes, pues a lo mejor en Ovalle, incluso mismo aquí en La Serena no es tan complicado. Pero en Santiago, por ejemplo, en ciudades grandes, cuando te tapan una calle queda pero realmente un descalabro, ¿ya? Porque están construidos hace muchos años las calles. Entonces, para un determinado número de vehículos, pues, pero ahora imagínate cuánto ha aumentado lo que hablábamos en la clase pasada. ¿Cuánta gente ha llegado a Valle en estos últimos 20 años? Del año 2000 ahora. ¿Cuánta gente ha llegado a Valle? ¿Cuánto ha crecido la población? ¿Cuántos autos hay ahora? Y lo mismo aquí en La Serena. Son crecimientos, pero altísimos. Yo no sé. Hay que decirle que ya no hagan tantos niños ya, porque que hay mucha gente. Pareciera ser, ¿no? Aunque somos un país con poca población, ¿cierto? ¿Somos cuántos? 17, 18 millones. Jimena, ¿cuántos somos? Porque mis niños. Niños hay muchos, pero... No, pero hay pocos profes, o sea, la tasa de natalidad es baja en el último tiempo. Es baja, ¿cierto? Porque, sí, porque ahora están, no sé, pues, están teniendo hijos o están postergando la maternidad. Pues. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí. Yo tengo una hija de 30 y... ¿Cuánto tiene la Vichy? 34. Y, no, y yo le digo, ya, pues hija, ¿y cuándo vamos a tener un nieto ahí? No, nada. Mi hijo sí, mi hijo tiene 36 y ahí tengo 2 nietos, pero como dices tú, los jóvenes hoy día, o sea, antes yo me casé a los 25, en mi época, en el año 80, imagínate. Sí, pues yo me casé a los 27. Claro, ¿ves? Y después se empiezan a casar a los 30 y después a los 35, y de ahí cuando te casáis a los 35, 40, te lo pensáis en tener un hijo, porque vaya a tener... Sí, pues porque después ya igual es más de alto riesgo, pues. De alto riesgo, por un lado. El reloj biológico, Sí, por lo menos las mujeres, pues. Sí, pues para la mamá. Y por otro lado, pues Jimena, cuando tenía un hijo a los 40, imagínate que tu hijo va a querer jugar a la pelota y todo, y a lo mejor tú ya no vas a tener la misma energía que a los 25, a los 30, a mí los me pasa 28 eso. años. ¿Ves? Yo mi hija menor la tuve a los 35, pero yo encuentro que la parí vieja porque yo no tengo la energía de antes. Sí, pues porque es como súper activa y uno ya después así como que, ay, ya. Sí, pues ya. Y eso es lo que está pasando. Ya anda a jugar con el perro, le digo que tiene más energía, porque yo no, es verdad, es verdad. Es que, y no, no, que mira, hacer uno que... y además, Jimena y el resto de los estudiantes, no sé, pues las personas jóvenes están pensando, oye, voy a traer un hijo ¿a quién? ¿Qué le voy a mostrar? Qué vergüenza de cómo tenemos nuestra casa, ¿no? Nuestro planeta. Y todos hemos contribuido, pues sí, oye, unos más y otros menos, pero todos hemos contribuido a estar como estamos. Sí, pues, tenemos responsabilidad. Como dijo ahí Jesucristo, que el primero que lance la primera piedra, nadie la va a lanzar, si todos hemos contaminado, todos nos hemos bañado. Ahora que nos estamos poniendo ecológico, pero ahora ya está como que hay que hacerlo rápido porque estamos en un punto crítico. Pues. Sí, pues, ojalá que alcance la conciencia, cierto, que se está tomando en este siglo, porque el siglo pasado pues no había ninguna, nada, no, era el siglo pasado y la fiesta era re buena y dale, y ahora ya se acabó la fiesta, pues ahora hay que empezar a ordenar y a pagar la factura, ¿no? Bueno, en fin, sigamos mejor con la clase porque estos temas no nos suben mucho el ánimo. Ya. Entonces teníamos varias cosas, teníamos la reparación, la rehabilitación, está la renovación también, ¿ya? En los casos en que la red esté seriamente dañada, estamos hablando de red de agua potable, es recomendable la renovación de la red para evitar los innumerables fallos y roturas producidos, ¿ya? Los costes derivados de la reparación y las molestias para los vecinos de las zonas afectadas son súper altos siempre cuando hay renovación, pero hay que hacerlo. De repente tú tienes
tuberías que llevan 40, 50 años con las válvulas, con todo. Imagínate que eso en cualquier minuto empiezan los problemas. Y empieza a haber una rotura aquí, una rotura acá, a los 3 días otra rotura, a la semana otra rotura, y eso inequívocamente es que el sistema ya está fatigado. Si es lo mismo que pasa con los neumáticos, a ti te dicen, oye, los neumáticos duran 40.000 kilómetros. Ya, y tú andáis 40.000 kilómetros y decís, no, tan impecables. Uno dice, para no comprar, porque valen plata. Pero ¿cuál es el síntoma que te empieza a pasar? Empiezas a pinchar los neumáticos. Se me pinchó el neumático, se me pinchó el otro, se me pinchó el otro. ¿Por qué? Porque ya cualquier clavito, cualquier cosa te pincha el neumático y ya no tiene esa resistencia de antes. Y ahí te das cuenta tú que por algo hay que cambiarlos cuando corresponde. Bueno, siempre que podamos hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que ser responsable también para andar en auto. Bueno, aquí en la renovación igual, ¿eh? En la renovación tiene que ser igual. Oye, 50 años, por ejemplo, 50 años, pues a los 50 años tú ya tienes que, y no te vayas cuando cumpliste 50 años a empezar a ver cómo la vas a reparar, no. Cuando llevabas 40 años, tú sabes que de aquí a 10 años tienes que tener un plan porque en 10 años más hay que cambiar toda esta tubería y ya tienes que tener aprobados los presupuestos, tienes que tener cómo lo vas a hacer, cómo va el tránsito, en fin, tienes que tener todo pensado. Si tenéis 50 años para pensar cuándo lo vaya a cambiar, ¿no? Ojalá que no seamos como acá los países latinoamericanos, siempre somos más a última hora haciendo las cosas. Pero bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo. Espero que en un futuro lo tengamos bien claro, que las cosas hay que hacerlas con anticipación, ¿ya? Bueno, están también los costos, aunque estos costos que yo les voy a mostrar aquí no son de Chile, ¿no? Son de España, pero yo diría que si los euros los pasamos a pesos y más o menos vamos a andar similar. Hoy día ya, a lo mejor sí, allá puede ser un poquito más caro, pero el doble y el triple no creo, ¿ya? Las reparaciones de tubería en tamaño que sean igual. Por ejemplo, una tubería no sé, pues de 300 milímetros acá con una tubería de 300 milímetros y que estén enterradas a la misma profundidad, los costos van a ser similares, estoy de acuerdo, va a ser un poquito más caro dependiendo de la economía de los países, ¿cierto? Porque el operador de esa maquinaria seguramente gana mucho más plata que el operador de la maquinaria de acá, la maquinaria misma puede que sea más especializada, en fin, pero tampoco es demasiada la diferencia. Bueno, ¿qué dice aquí? Las pérdidas de agua en las redes causan costos elevados. Lógicamente, pues, mira, las pérdidas de agua en las redes causan costos elevados. Las pérdidas, o sea, las fugas. Yo les contaba la semana pasada que fuimos a una APR en el cual el caballero sacaba 50 metros cúbicos al día y el caudalímetro al final entregaba 35 y los otros 15 metros cúbicos no sabía dónde estaban. No tenía idea dónde estaban, no pasaban por el caudalímetro. Él sabía que entre este tramo y se le perdían 15 metros cúbicos. Imagínate, ahí hay un costo, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de evitar pérdidas de agua por lo que sea, ¿ya? A ver, hay costos, lo que estamos hablando aquí, hay costos, por ejemplo, de potabilización. Cuesta, hay que potabilizar el agua, hay que tener una planta, hay que tener personal, hay que tener insumos para potabilizar, hay que tener mantención, en fin. El transporte, la distribución, bien por costes medioambientales, por la contaminación. Hoy día estamos todos preocupados, lo que hablábamos con la Jimena, ¿cierto? Preocupados de la contaminación y ojalá que esta conciencia que estamos teniendo nos alcance para salvarnos. La escasez de recursos, problemas de salud, etc. Esta situación se agrava con el crecimiento de la demanda y el cambio climático. Mira, cambio climático, tenemos menos agua. Y por otro lado, la población sigue aumentando. Pues si bien es cierto que a lo mejor la tasa de natalidad bajó, ¿de acuerdo? Pero sí, la población sigue aumentando. No estamos disminuyendo, ¿ya?
Por ejemplo, veía por aquí que México eran 210, perdón, 110, 120 millones de habitantes y para el año 2050 está estimado 150 millones de habitantes. Imagínate. Ya. Bueno. Dice, seguidamente se indican algunos datos presentados por el INE. Acuérdate que esto es de España, pero el INE, Instituto Nacional de Estadística, se llama igual que acá, INE, ¿ya? Pero esto es de España, ¿ya? En su encuesta sobre el suministro y saneamiento de agua del 2010. Suministro de agua en redes públicas, 4.581 hectómetros cúbicos. ¿Cuántos litros son? Un hectómetro cúbico, ¿cuánto es esa medida? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos metros cúbicos es un hectómetro cúbico? Jóvenes, Jenny, Pablo, Nicolás, Rosicela, Jimena. Este hectómetro son medidas de los embalses, tienen que saberlo, ¿ah? Los embalses sí te lo dicen en metros cúbicos, pero normalmente como son tantos metros cúbicos te hablan de hectómetros cúbicos en los embalses, ¿ya? Entonces yo quiero saber qué es lo que es un hectómetro cúbico, cuántos metros cúbicos, cuántos litros son. Te voy a dar una pista. Antes de ¿Un hectómetro son 100 metros? ¿Perdón? Profe, son 1.000.000, ¿o no? No sé, pues. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? A ver, tío, profe, 1.000.000 de metros cúbicos. Correcto. Totalmente de acuerdo. Es 1.000.000. Pero ¿de dónde viene ese millón? Jimena, ¿qué es lo que es hecto? ¿Qué te dice la palabra hecto a ti? Rosicela, ¿qué te dice la palabra hecto? ¿Qué te dice la palabra kilo? Lo vimos también en clase. La palabra kilo está referido a 1.000, ¿sí? Por ejemplo, 1 kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene? Te lo acabo de decir. 1.000. 1.000. 1 kilómetro. ¿Cuántos metros tiene? 1.000 metros. 1.000. 1 kilopascal. ¿Cuántos pascales tiene? La palabra te lo está diciendo. 1000. 1.000, pues papá, 1.000. Todo lo que diga kilo es 1.000. ¿Ya? Y un hectómetro es 100. Y un hecto es 100, 100. Jimena. Muy bien. Bien por la Jimena. Kilo es, usted relaciónelo inmediatamente con 1.000. O sea, kilowatt son 1.000 watts. Kilómetros son 1.000 metros. Kilogramos son 1.000 gramos. ¿Ya? Todo lo que sea kilo de algo, ya usted sabe que es 1.000. Anótelo, apúntelo. No se le puede olvidar esto. Ahora, todo lo que diga hecto son 100. ¿Por qué hablamos de hectárea? ¿De dónde viene? ¿Qué medidas tiene una hectárea, jóvenes? ¿Cómo, profe? 10.000 metros cuadrados, profesor. 10.000 metros cuadrados, pero ¿por qué viene hecto, hectárea? ¿Se parece a hecto, hectárea? Sí. Viene de, ¿ya? Sí. Entonces, ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo se relaciona esa palabra hecto o hecta con la hectárea? ¿Cuánto mide un lado de una hectárea? Una hectárea cuadrada, estamos hablando. 100 metros. Ah, 100. Son 100 por 100 y así sacábamos los 10.000, yo me acuerdo. Ajá. Y en metros cúbicos tiene que ser parecido. Parecido, ¿cierto? Estamos hablando de que una hectárea, y la palabra, fíjate, hectárea viene de hectopo, viene de 100 por 100. Y como nos dijo ahí la estudiante, son 10.000 metros cuadrados, porque si tú multiplicas 100 metros por 100 metros, te da 10.000 metros cuadrados. Pero la palabra, pónganle atención por favor a la palabra.
Cuando tú escuches hecto, se está refiriendo a 100. Cuando escuches kilo, se está refiriendo a 1000, ¿ya? Entonces, vamos viendo con esto de hectómetros cúbicos. Yo le voy a mostrar un cubo. Aquí atrás tengo un cubo. ¿Cuál? Este te voy a mostrar. ¿Lo ve? ¿Ve este cubo usted? Este es un hectómetro. Supongamos que este es un hectómetro cúbico. Entonces, ¿qué medidas tiene que tener este cubo? ¿Cuánto tiene que tener de aquí hasta aquí? Hecto. 100. 100. 100 metros cúbicos aquí. De aquí para acá, 100. ¿cuánto? 100. 100. Tengo dos, me falta la tercera. De aquí para acá, ¿cuánto? 100. 100. Ahí tienen las tres del cubo, porque acuérdense que el cubo son 3 medidas, pues este cubo tiene 3 medidas. No puede tener 2 medidas, no, tiene 3. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. ¿Ves? 3 medidas. Este es un hectómetro cúbico y tiene 100 por 100 por 100 metros cúbicos. 3 medidas. Multiplique, por favor, 100 por 100 por 100. ¿Cuánto le da? 1.000.000. 1.000.000 de metros cúbicos. O sea, un hectómetro cúbico son 1.000.000 de metros cúbicos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, profesor. Listo, anótelo. Sí, profe. Anótelo. Sí, profe. Entonces, fíjate lo que dice aquí en la pizarra, mira. O sea, en la pizarra, ahí en la pantalla. Dice suministro de agua en redes de abastecimiento. Léanme esto, por favor. ¿Qué dice ahí? 4.581 hectómetro cúbico. Exactamente. Bien, Jimena. O sea, ¿cuántos millones de metros cúbicos hay en esta expresión? Yo le digo, páseme esta expresión a metros cúbicos. ¿Qué me tendría que decir usted? ¿Cuántos son? Jenny, Nicolás, Pablo, Yerko. Ah, buena, Yerko. Arregló el nombre, bien. Sí, lo renombré. Muy bien. Se reemplaza por 100, 100 metros, ahí en el donde dice hectómetro, y se eleva a 3. ¿Ya? Y 15 Bien. metros. Entonces, ¿cuánto? 4.581 hectómetros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos son? Hay que multiplicarlo por 1.000.000. Pero es un número. 4.581 multiplicado por 1.000.000. ¿Ya? ¿Cuánto es? 4.500. No, a ver, espérenme. 1, 2, 3. O sea, un número grande. Sí, ¿ah? Sí. 4.581. Y 0, 0, 0, 0, 0. Ya, pues, ¿cómo se lee eso, vos, Jimena? ¿Está bien? ¿Cómo se lee? La pregunta es simple. ¿Profe? Dígame. 4.581 millones. ¿Cómo? Serían 4.000 billones. Serían como dijo el Yerko, serían 4.581 millones de metros cúbicos. O sea, y si te lo pregunto en litros, ¿cuántos litros son? Está buena. Por 1.000, se multiplica por 1.000, Claro, profe. correcto. Hágalo, a ver si podemos leer esa cifra. Hay 1.000.000. ¿Cuánto te dio? 4.581. Es 4.581 litros. A ver, de nuevo.
Que se multiplica por 1000, ¿no? Sí, pues. Serían 4.581.000 litros. No. Esos ¿No? son metros cúbicos. 4, fíjese, 4.581 hectómetros. Ah, sí, Para pues. pasarlo a metros cúbicos lo multiplicamos por ya. 1.000.000, Claro, ¿cierto? claro. Y después, para Sí. pasarlo al litro, lo multiplicamos por 1000. O sea, en el fondo, esa cifra que está ahí, 4.581, la hemos multiplicado Sería por un por 9 giga. ceros. 9 ceros. Claro. Ya, y léame la cifra entonces, pues póngale los 9 ceros y léame qué cifra es. Mm. Antes de irnos a la pausa. Son 4.581. Sí. O sea, ahí son billones, creo, ¿no? Lo hiciste. 4.581 Mira, gigas. jóvenes, eso. Está bien el esfuerzo del Dierco, pero los demás también tienen que hacerlo. Gigalitros. Escriban 4.581, escriban eso, 4.581 y agrégale 9 ceros para el lado. 9 ceros para el lado. Y dígame cómo se lee esa cifra. Y esos son los litros, ¿cierto? ¿Ya? ¿Alguien me puede leer la cifra? ¿Serán billones, profesor? No sé, la verdad es que el número es grande. 4.581. Claro. ¿Mm? Si tú lo lees eso así como está ahí, ¿cierto? Son 4.581.000 millones. Repito. 4.581.000 millones. ¿O no, Jimena? ¿Anotaste la cifra con los 9 ceros, Jimena? ¿Sí? Ya, mira. Cuenta del final hacia el 4, ¿cierto? Cuenta 6 ceros. Cuenta 6 ceros y ponle una coma o sepáralo arriba, haz algo, que ese es 1.000.000, ¿cierto? 6 ceros es 1.000.000. Y de ahí, imagínate que ahora no existe eso y lee el número que tienes para allá. ¿Cuánto es el número que te quedó a la izquierda? Sin los últimos 6 ceros. A ver, 4.581, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es correcto. Toma los últimos 6 ceros y ponle una coma o algo. Y ahora no los leas, sino que lee el número que te quedó de ahí para adelante nomás, o para atrás, como queráis. ¿Qué número te quedó? 0, no. Sí, pues sí sabe. Rosicela, ¿cuánto es? Quedan puros, a ver. Hoy, como son ustedes, voy a ocupar la pizarra virtual. A ver, espere. No quería usarla, estaba de flojo. Po. No, pues profesor. Es que pensé que los estudiantes de tercer semestre ya saben hacer estas cosas, pero parece que no. Ya. En un año normal sí, pues profe hubiésemos aprendido, pero un año en pandemia. Voy a ocupar mi pizarrita. A ver, pizarra. Ahí está. Ya, aquí tengo la pizarra. La voy a mostrar ahora mismo. Esto lo tiro para acá. Esto lo tiro para allá. Y esto lo tiro para acá. Y pongo una cuestión nueva aquí. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, fíjate. Compartir. Me parece que es la 3, sí.
Ya. ¿Están viendo ahí una pantalla blanca? ¿Sí? Entonces, ¿qué decía aquí? Decía 4.581 hectómetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve, Jimena? Ya, vale. Entonces Profe, se ve. dijimos, oye, pásame esto a metros cúbicos. O sea, esta cantidad, pasar a metros cúbicos solamente. Entonces, nosotros decíamos que un hectómetro era igual a 1.000.000 de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque esto, ahí sí, esto era igual a 100. Entonces, si tenía un hectómetro, ¿cierto? Era 100 cúbicos, ¿cierto? Hectómetro cúbico, 100 por 100 por 100. Y eso era igual a 1.000.000. Listo. Entonces, para pasar los hectómetros cúbicos, ¿cierto? Un hectómetro cúbico, para pasarlos a metros cúbicos, yo tengo que multiplicar por 1.000.000. Por lo tanto, 4.581 los multiplicaba por 1.000.000. Y esto me da esta cifra. Metros cúbicos. ¿Sí? Y esa cifra, ¿cómo se lee? Se lee 4.581 millones de metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora yo les digo, pasemos eso a litros. Entonces, esto lo vamos a pasar a litros. Estos 4.581 millones de metros cúbicos los voy a pasar a litros. Entonces, pasar a litro. Y para pasar a litro, un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? 1.000. 1.000. Entonces tengo que multiplicar por 1.000. Entonces tomo mi cifra de arriba y pongo 4.581.000.000 y lo multiplico por 1.000. O sea, le agrego 3 ceros más. Y ahí está esa cifra bonita. Y esta es la que yo les digo, ¿cómo se lee esa cifra? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar, voy a separar esto de aquí, abajo, ahí. ¿Y eso cuánto es? 6 ceros que representan 1.000.000, ¿cierto? O millón. Eso representa millón. Esto es millón. Listo. Y ahora leamos esta cifra de aquí, pues, y le ponemos el apellido nomás. ¿Qué cifra lees hasta aquí, Jimena, en lo que está en rojo? Esos números de arriba. 4.581. No. 4.581, ¿no? No parte con 4.000, no. 4 millones. 4 millones. Ajá, ya. 4 millones. 4.581.000. ¿1.000 qué? Y ahora póngale el apellido. Metros cúbicos. No, pues, mamá. Metros cúbicos. No, pues. Yo le estoy litros. No. Yo le estoy diciendo. Mire, ¿qué le estoy diciendo yo? Que me lea toda esta cifra completa, ¿cierto? Pero tiene nombre y apellido. ¿Cuál sería el nombre? El apellido ya lo tenemos escrito ahí. Ese es el apellido que tú le vayas a dar. Ahora el nombre. Y era la cifra que tú me estabas leyendo en rojo. ¿Cómo lees en rojo? Léelo, Jimena. 4.581.000. Y ahora póngale el apellido. Millones. ¿Ve? De litro. De litro. Así se lee esa cifra. Ahí está. 4 millones.
está bien, son cifras grandes, que no estamos acostumbrados a leer esas cifras grandes. Por eso que nosotros no vamos a escribir todo esto. ¿Qué escribieron los españoles ahí arriba? ¿Te lo dieron en litro el resultado? No, porque si no tendrían que haber escrito todas estas cifras. 4.581.000 millones de litros. Eso lo tradujo. La dieron en hectómetro. Exactamente. Hectómetro cuadrado. Exactamente. Eso se tradujo a 4.000, lo de arriba, acá. ¿Dónde está? Acá. 4.581 hectómetros cúbicos. ¿Viste? Entonces, son cantidades tremendas. Pero cuando tú las decías así, 4.581 hectómetros, parece que fuera poquito, ¿cierto? Pero no, son cantidades tremendas. ¿Ya? Ya, no lo hago sufrir más y nos encontramos a las 12. 10 minutos de recreo. ¿Vale? 10 minutos. Vale, profe, gracias. Vale. Profe. Muy bien. Bien. Muy bien. Retomamos entonces, jóvenes. Aquí sigue con frío. Me fui a dar una vuelta para afuera para estirar los pies y sigue muy frío acá. ¿Cómo está su clima por allá, chiquillo? Está nublado acá. También, ¿eh? Sí. ¿Y tú, Jimena? Muy helado, profe. Muy helado. Muy nublado. Oye, aquí igual, o sea, es general, ¿ves? Y hace frío, si no es nada ¿Sí? que esté nublado, sino que hace mucho frío, Sí. muy hielo. Exactamente. Por eso voy a prender la cocinita para abrigarme. ¡Oh, qué rico! Ya, está bueno. Bueno, ya no nos queda nada para terminar, así que el último pedacito nomás, ¿ya? Vamos entonces, compartamos la pantalla, que me parece que es la One, esta. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Muy bien. Entonces dice, los costos derivados de la no inversión. Fíjate lo que dice, ¿eh? Los costos derivados de la no inversión. Entonces, voy a leerlo de nuevo, ¿eh? Las pérdidas de agua en las redes causan costos elevados. Bien, acuérdate que esto es española, esto es una situación que ocurre en España, pero igual yo creo que es súper válida. Bien por los costos directos de producción de agua, que habíamos hablado que era la potabilización, el transporte y la distribución, o bien por los costos medioambientales, la contaminación, la escasez del recurso, en fin. Esta situación se agrava con el crecimiento del cambio climático. Bien. Seguidamente se indican algunos datos presentados por el INE, Instituto Nacional de Estadística, igual que el de nosotros, el INE, ¿ya? Y en su encuesta del año 2010 de saneamiento del agua, encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua del año 2010. Estamos hablando de España, un país desarrollado, europeo. Entonces, el suministro de agua en redes públicas de abastecimiento fue de 4.581 hectómetros cúbicos. Pérdida, fíjate el dato pérdidas reales y no registradas, 1.188 hectómetros cúbicos. O sea, estamos hablando de un 26% prácticamente del agua suministrada es un agua que se pierde. Fíjate que era muy similar a lo que yo les contaba del caballero acá de la PR, que fuimos ahora en enero, que fuimos a visitarlo, ¿ya? Que nos contaba que tenía pérdida. Acá en España, un país tan, ¿cómo te diría yo? Industrializado, por decirlo así, ¿no? Un país desarrollado tiene una pérdida alrededor de más de un 25% de agua, un 26%. Dice acá, el costo unitario del suministro de agua es 0,92 euros por metros cúbicos. Costo por las pérdidas, o sea, si tú multiplicas 0,92 por 1.188, resulta que tienes unas pérdidas de 1.093 millones de euros. ¿Ya? 1.093 millones de euros. Si eso lo pasamos a dólares y lo pasamos a peso, también es una cifra así como
como la de los litros cuando pasamos los hectómetros a litros, ¿ya? Una cifra enorme. Y esto es el año 2010, tampoco es tan antiguo, estamos en el 2000, empezando el 2021, o sea, tiene 10 años esta información, ¿ya? Haciendo un fácil cálculo, obtenemos que el costo de las pérdidas de agua en las redes de suministro alcanzó o superó los 1.000 millones de euros el 2010. Imagínate, 1.000 millones de euros en pérdida. Entendiendo que cada año se presentan aproximadamente estos valores de pérdida de agua, estamos diciendo que anualmente se pierden unos 1.000 millones de euros en nuestras redes de suministros de agua y que no estamos actuando en la medida que se requeriría tratándose de un coste tan elevado y de un bien tan precioso, escaso y necesario. Claro, una cosa es el costo, ¿cierto? Oye, 1.000 millones de euros, tremendo. Pero otra cosa es que se está perdiendo esos 1.000 millones de hectómetros cúbicos. O sea, también pues estamos con problemas de agua, tenemos que ser muy eficientes. Por eso también que nosotros, con toda la escasez de agua que tenemos por lo de esto del cambio climático, tenemos que ser eficientes en el uso del recurso de agua, ya sea el agua potable, pero también el agua para riego, ¿no? Por eso nuestros canales tienen que ser canales revestidos, ¿cierto? Por eso que nuestros sistemas tienen que ser riegos tecnificados, de riego y de fertirrigación. Tenemos que usar tecnología porque tenemos que ser muy, muy, muy eficientes en el agua, ¿ya? Yo entiendo muy bien que los ecologistas no les gusta que revistan los canales porque esa misma infiltración pues genera otro tipo de flora, ¿cierto? Incluso fauna, conejitos que comen, en fin, eso está súper bien. Pero cuando estamos en una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora, hay prioridades, pues, que me disculpen, pero hay prioridades. O busquemos una manera súper inteligente de quedarnos todos contentos, por tanto los ecologistas como los no ecologistas, pero tenemos que solucionarlo en conjunto, indudablemente, ¿ya? Entonces, bueno, queda por lo tanto evidente y claro que el no invertir en la renovación de las redes se convierte en un costo no sostenible ni a largo ni a corto plazo. Yo este ejemplo de España, yo creo que de aquí, no sé, no lo he visto en Chile, pero si lo pudieran hacer en España, deberíamos hacerlo nosotros y ver qué nos está pasando, ¿ya? ¿Cuánto estamos perdiendo de esta agua? Ok, un análisis integral de los costos en vez de uno tradicional, o sea, uno integral que abarque todo, puede cambiar radicalmente la elección de los materiales de las tuberías. Por ejemplo, claro, si vamos a renovar materiales, renuevan con material, no con fibrocemento, si ya no se están ocupando. Sí, son más baratos, claro, todo lo que tú quieras, pero tienes que poner materiales que tengan una durabilidad y tengan una eficiencia en la conducción de agua mejores. El fibrocemento sabemos que tiene una conducción baja en el sentido que tiene mucho rozamiento en las paredes, ¿ya? Eso mismo te hace reducir la presión del sistema y lo hace más ineficiente que una tubería de polietileno o de PVC, ¿cierto? Ahí el rozamiento es muchísimo menor. Entonces ya vamos a verlo más adelante o el próximo semestre, cómo se calculan todas esas cosas. Ya. ¿Dónde voy? Acá. Dice, las ventajas de los materiales plásticos se revelan claramente al considerar no solo el coste del material, sino también los costos de transporte, instalación, mantenimiento de la red y los costos medioambientales. Además de que hay que tener en cuenta las posibilidades que ofrecen los materiales plásticos al posibilitar las técnicas de renovación sin apertura de zanja, que supone una oportunidad innovadora y que aporta grandes ventajas económicas, sociales y medioambientales. ¿Ya? Sacar tubería y volver a meter tubería. Y con esto vamos terminando. Jóvenes, ya, instalación. Hay que tener en cuenta que cada procedimiento de reparación, rehabilitación o renovación requerirá de una correcta ejecución de la solución adaptada. De ahí muchas veces nos caemos, ¿cierto? Porque no planificamos bien, no estimamos los tiempos, no ponemos el material que corresponde, no lo ponemos a la profundidad que corresponde. Todo eso habla de
profesionalismo. Y ahí entran ustedes como técnicos de nivel superior. Ustedes ya tienen un conocimiento con todo esto que hemos ido conversando y que los otros profesores y los módulos y la práctica y la salida a terreno se hacen una idea, ¿cierto? Entonces ya pueden ir con ser profesionales cuando estén trabajando y hacer las cosas bien, solicitar los planos, ver que esté de acuerdo a la normativa vigente, utilizar los elementos de seguridad, saber que un fibrocemento es mucho más ineficiente que un polietileno, en fin. Todos esos elementos son los que hay que empezar a aportar, porque ustedes como técnicos seguro que lo van a hacer. Bien. Muchos de los problemas que se encuentran en las redes vienen derivados de una deficiencia en la instalación. Lo que estamos hablando, pues juntas desplazadas, oclusión de arena, gravilla en las uniones, conjunta elástica, incorrecta ejecución del proceso de unión de las tuberías, defectuosa compactación del terreno o elección del material de recubrimiento. Lo que yo le explicaba, pues si hace una zanja, tiene que te poner arena como cama y después arriba no le va a tirar piedras a la tubería. Tiene que sacar toda la piedra y tirarle tierra por lo menos medio metro y después recién que vengan las piedras y el resto de del cubrimiento, ¿cierto? El material de cubrimiento, que es el mismo que usted hace una zanja y esa misma tierra la echa, pero en las tuberías tiene que tener mucho cuidado, que tiene, cuando hace una zanja y va a poner una tubería, tiene que poner una capa de arena y arriba también, ¿cierto? Para que se recubra, se proteja, y después échele tierrita y después ya échele tierra con piedra, no hay problema. Pero tiene que dejarla aislada, porque si no eso en el tiempo se le va a romper, seguro. Estamos hablando de muchos años, pues nada, no se le va a romper al año siguiente, no, pero en 10 años más, en 5, en 7, en 12, sí se va a romper. Bueno, por todo ello es importante que el personal encargado de la instalación de la red, como el encargado de su mantenimiento, reparación, rehabilitación o renovación, tenga el mejor conocimiento sobre el correcto manejo de las instalaciones de tubería. O sea, ustedes, sea un técnico de nivel superior o de ahí para arriba, sea un ingeniero, sea un... No, pero por lo menos tiene que tener un conocimiento, ¿cierto? La persona tiene que ser un profesional. Y ustedes con este título sí van a ser profesionales. Bien, exigir que los instaladores de tuberías plásticas sean titulares del carnet de especialista en la instalación de sistemas de tuberías plásticas. Está hablando aquí de España, ¿eh? Aquí también, pues seguramente cuando tú haces una obra de redes, de aguas y todo eso, tienen que ser personas que tienen que estar certificadas, ¿cierto? Hay ciertas certificaciones que te permiten hacer tales o cuales trabajos. Bien. Que supone la garantía de la realización correcta. Ya. Eso es lo que íbamos a ver esta semana y vamos a partir, ¿cierto? Nosotros tenemos clase el lunes. A ver. Ah, sí, el lunes en la tarde, a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y ahí vamos a ver estos videos que yo tengo aquí, porque son importantes que los analicemos, son súper buenos y así de tanto bla bla, ¿cierto? No queda mucho. Y lo escrito ahí está. Qué bueno. Pero es importante verlo. Entonces estos videos a mí me gustaron, por eso se los puse aquí en la clase, para que ustedes los tengan y los vamos a ver en conjunto y los vamos a conversar. ¿Ok? Listo, esa es la clase de hoy, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta, pregunta, sugerencia? Profe, Dígame. el lunes tenemos clase a las 3:15 porque sí. Usted había cambiado el horario por el desafío. Sí, toda la razón, disculpa. Sí, 3:15, correcto, corregido. Y creo que les dejé una tarea, ¿o no? Sí. Hagan la tarea, pues. Esa tarea la tienen que subir como se suben todas las tareas, ¿cierto? Y esa tarea está basada en esta clase, lógicamente, no le pregunto nada que no esté aquí. Sí, a las 15:15. Ya, listo, me voy. Buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Igualmente. Gracias, cuídese, pásenlo bien. Y nos estamos viendo el lunes a las 3:15. Ok. Abríguese. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe. Ya, bien abrigadito. Vale. Bien abrigadito. Que estén bien. Chao. Gracias, igual. Chao, gracias. Chao a ustedes, que estén bien.